Hermanos, bueno, ¿sí me escuchan bien? Porque ya no está el hermano del audio allá atrás. Voy a tratar de terminar antes de las 2 de la tarde, que es el tiempo máximo que me dieron. ¿Sí? ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Es un enorme privilegio el tener la oportunidad de compartir su palabra. Y una gran responsabilidad. Entonces, pues vamos a orar de una vez. Amado Dios, tú eres bueno, Padre. Te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos, Señor, porque estamos en ti y tú estás en nosotros, Señor. Así como lo hiciste con los hermanos de Tesalónica, Señor, que tu palabra llegó con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que así llegue hoy a nuestras vidas. Y que también nuestros corazones sean preparados como el corazón de Lidia, Señor, en Filipos. Deseamos, Señor, que tu palabra hoy transforme nuestras vidas, que logre el propósito para el cual tú la envías y la preparas hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Me toca compartir el primer capítulo. Vamos a empezar una nueva serie del libro de Primera de Tesalonicenses. Ahora, Tesalónica es una ciudad que todavía existe hoy. Ahora lleva el nombre de Salónica, ¿verdad? Esta ciudad fue fundada en el siglo IV, en el año 315-316 a.C. por el general Alejandro, más bien por uno de sus generales de Alejandro Magno, y el nombre de Tesalónica es porque este general le dio este nombre en honor a su esposa, que era hermana también de Alejandro Magno. Esta ciudad estaba muy bien situada, de ahí que tenía mucha influencia y también era muy próspera, porque estaba muy bien conectada. Estaba asentada sobre una avenida que es conocida como la Vía Egnatia, y esta conectaba de un extremo al otro, de un océano al otro por vía terrestre. Entonces esto facilitaba que de otras naciones llegaran a esta ciudad. Era principal juntamente con Acaya, eran partes de Grecia. Entonces, aquí el apóstol Pablo, como hemos aprendido, no se detenía, era incansable. Ahora, el contexto de esto ocurrió en su segundo viaje, cuando fue escrita esta carta. Primera de Tesalonicenses es una de 2 cartas que el apóstol Pablo dirige a estos hermanos. Forma parte de los 13 libros que le atribuyen a este apóstol Pablo. Es la primera carta cronológicamente hablando, es la primera carta que escribió el apóstol. Esta la escribió, les repito, en su segundo viaje. Y esta carta tiene la intención de, primeramente, reconocer y felicitar a los hermanos de Tesalónica, pero también de aclarar muchas dudas que ellos tenían respecto a la segunda venida de Cristo. Aparte de animarlos a continuar, ¿verdad?, creyendo en el Señor. Vamos a entrar en el tema. Ya tienen ahí Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Había 2 tipos de escritura en esos tiempos, era la oriental y la occidental,
En este caso, la carta que está escribiendo Pablo es una del tipo oriental, donde siempre en el encabezado o encabezamiento viene el destinatario, los remitentes, el destinatario y un saludo. Y en este caso los remitentes son tres, es Pablo, Silvano y Timoteo. Entre los tres estaban escribiendo esta carta, ¿no? Tal vez los tres estaban ahí y uno de ellos era el que la estaba escribiendo. Probablemente también se encontraba con ellos Lucas. Desde ese recorrido ya andaba Lucas con nuestros hermanos, porque su intención era afirmar y dar nuevos mandamientos, por así decirlo, a los hermanos que en el primer viaje Pablo y Bernabé habían traído al Señor. Entonces dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Iglesia. Tal vez nosotros estamos tan familiarizados con este término, ¿verdad? O esta palabra de iglesia. Pero para ese tiempo había muchas iglesias, había muchas congregaciones, con la finalidad de que cada una de ellas adorar a sus dioses y celebrar sus cultos. Entonces, Pablo tenía que dejar bien claro que era a la iglesia, ¿en quién? En Dios Padre. Aquí también tiene el propósito Pablo de reafirmar y de enseñar esta doctrina de la Trinidad. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doble vez. ¿Por qué? Porque tiene esa intención de que la gente aprenda, sepa y reconozca que es Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y más adelante en el desarrollo de esta carta vemos cómo el Espíritu Santo está actuando a través de hablar con poder, ¿verdad? Dice gracia y paz. Gracia y paz. Gracia es del griego, que es un favor inmerecido, ¿verdad? La gracia es, como nosotros a veces lo entendemos, ¿verdad? Recibir lo que no merecemos. Y también es misericordia, de no recibir lo que sí merecemos. Y paz, en hebreo, shalom, que es el deseo de que te vaya bien en todo, que tengas esa plenitud. Está usando estos dos términos, estos dos tipos de saludos, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas. ¿Por qué? Porque la congregación a la que estaba dirigida la carta estaba conformada tanto por judíos como por gentiles. Entonces, los gentiles eran griegos en su mayoría. Entonces, se les estaba hablando en su idioma. Les estaba deseando esa paz, esa gracia. Pero también nosotros lo entendemos que esa paz es la que solamente Cristo nos puede dar, ¿verdad? Es esa paz que Jesucristo, en la cual nos pide que no nos turbemos, que no tengamos temor. Es una paz que no la da el mundo. Es la paz que solamente proviene de Dios. Y nosotros vamos a experimentar esa paz solamente si hemos entendido la gracia y vivimos la gracia del Señor. Cuando nosotros conocemos y estamos en la gracia del Señor, podemos disfrutar de esta paz. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos está bendiciendo, cuando reconocemos que no nos merecemos su amor, su perdón, pero sin en cambio Él nos ama y nos ha perdonado, podemos experimentar esa paz. Cuando nosotros vivimos en esa gracia donde entendemos que ahora no vamos a ir al infierno, sino vamos a experimentar una eternidad con Dios en el cielo, podemos experimentar paz. ¿Por qué? Porque en ese momento no es como el de ahora, ¿no? El de ahorita, que pues estamos en medio de unas circunstancias bien chidas, ¿no? Ahora tal vez nos quejamos del clima, del horario, de que tenemos que trabajar, pero en ese tiempo ellos eran perseguidos. Su fe tenía que ser defendida
pero a capa y espada. Nosotros estamos bien relax, la verdad. Es más fácil que nosotros experimentemos esa paz. ¿Por qué? Porque esa paz no va a depender de las circunstancias, sino de aquí adentro. Versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y una vez más volvemos a darnos cuenta de la constante en esta escritura de decir damos, ¿verdad? Está hablando en plural. No solamente fue Pablo el que intervino, por decirlo así, en esta carta. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos. Cuando tú das gracias a Dios, obviamente primeramente tienes que estar agradecido, ¿verdad? Pero dice que damos gracias siempre a Dios por todos vosotros. ¿A quién le tenemos que dar gracias? A Dios. Y cuando nosotros estamos agradecidos, te lleva a buscar a Dios, a reconocer que es Dios. Cuando tú estás agradecido, eso te lleva a la oración, en lo que sea, familia. Aquí obviamente nos está hablando que Pablo está agradecido por lo que Dios estaba haciendo con los hermanos en Tesalónica. No sé si tú estás agradecido con Dios por lo que Dios esté haciendo en esta iglesia. Nada más 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces has agradecido a Dios por los ministerios como veíamos en la mañana en el estudio? Hay muchos ministerios. Y Dios está levantando cada vez más. ¿Por qué? Porque te quiere bendecir. Aquí Dios había levantado a un Pablo, a un Silas, a un Timoteo, a un Lucas, para bendecir a esta iglesia. Pero estos hombres estaban agradecidos con Dios por lo que estaba haciendo en sus seguidores, ¿no? De Dios, de Cristo. Hay ministerios, está el de los niños. Se ha levantado o está iniciando el de los jóvenes. Están los que editan los videos, la alabanza, los que hacen la limpieza, los que te sanitizan, los que limpian las sillas. Si nosotros, hace 8 días, para que nos demos cuenta cuán importantes somos cada uno de nosotros, tan necesarios, que con uno que faltes hay un descontrol, ¿verdad? Hay alguien que tiene un lugar y una responsabilidad que realizar o que cumplir en la congregación. Y si falta por X circunstancia, ¿verdad? Hay un descontrol, si se alteran las cosas. He ahí la necesidad de estar agradecidos con Dios, porque cada uno de los que sirven aportan algo al cuerpo de Cristo, o mucho. Estás orando por los líderes. Si estás agradecido a Dios por los líderes, estás agradeciendo a Dios por ellos. ¿Qué es complicado ser cabeza de familia? A ver, los papás, las mamás. Lleva una gran responsabilidad, ¿no? En ti recae el hecho de que tus hijos estén caminando bien o no con el Señor. Tienes una gran necesidad de estar buscando al Señor para tener esa sabiduría. Cuanto más las personas que pastorean un número mayor, ¿no? ¿Estás orando por los hermanos? Sabemos que hermanos están teniendo necesidad, alguna enfermedad, algún problema. Dice, nosotros damos siempre gracias a Dios por todos vosotros.
Pablo está expresando, está abriendo su corazón hacia esta iglesia. ¿De quién debemos de dar gracias, hermanos? Por el que toca la guitarra, por el que toca la batería, por quien canta, por todos. Y tal vez vas en el carro o vas caminando, estás en tu casa haciendo alguna de tus labores y te trae Dios a la mente el nombre de alguna persona. ¿Cómo estará el hermano? Ahí es el momento para orar, porque te acuerdas, Dios te lo está trayendo a la memoria. Y dice, damos gracias a Dios porque Él es el que levanta, Él es el que sostiene a las personas que sirven. No es gracias a tus fuerzas o a mis fuerzas, a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, a nuestros talentos, a nuestras habilidades o a los recursos que tengamos, porque si entramos en detalle de todo eso, aún todo esto le corresponde o más bien le pertenece a Dios. Si tienes una bicicleta, gracias es a Dios. Si tienes un auto, es gracias a Dios. Si tienes el dinero para poder pagar el transporte, el pasaje de un microbús, es gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por una jovencita que al estar estudiando este capítulo es como los tesalonicenses. Porque los tesalonicenses se desarrollaron en 3 semanas, esta congregación, en 3 domingos. Y eso tú puedes ir a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 17. Cuando llega Pablo, 3 sábados está ahí en el día de reposo, enseña la palabra y dice, muchos gentiles creyeron, no muchos judíos, pero también dice, no pocas mujeres principales. En 3 semanas se levantó una congregación. Y había esa preocupación de Pablo porque él era perseguido. Había llegado pero bien cateado. Él venía, por decirlo así, malherido de Filipos, donde le dieron una golpiza por haber echado fuera el demonio a una muchachita que adivinaba, ¿no? Y que no les convenía a sus amos. Entonces, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que te van a estar animando e inspirando a continuar. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vuelve a tocar la oración. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Cuando tú estás orando a Dios, viene a tu mente la iglesia, los hermanos. Hermanos, ¿cuántos? Bueno, eso no debo de preguntarlo, ¿verdad? Porque es algo muy personal, pero aquí la Biblia nos está instando, nos está animando a que seamos personas de oración. ¿Tú eres un hombre o una mujer de oración, hermano, hermana? No hablamos de tiempos porque realmente Dios conoce nuestros corazones y conoce las circunstancias en las que nos desenvolvemos, pero Jesucristo, yo creo que era el hombre más ocupado. Nosotros podríamos decir que tenemos mucho trabajo o un ministerio que absorbe mucho tiempo, pero Jesucristo tenía un ministerio aún mayor. Y Él dice que muy temprano se levantaba para buscar a su Padre, para orar, para pedirle sabiduría, para que el Espíritu Santo lo estuviera fortaleciendo. Y cuando terminaba su trabajo, volvía a buscar al Señor en intimidad, se apartaba. Siempre debemos tener un tiempo para el Señor, a donde podamos acordarnos de nuestra familia, hermanos. Dice, la obra de vuestra fe. Ellos habían creído el Evangelio, los tesalonicenses. ¿Tú has creído el Evangelio, familia?
¿Sí han creído el Evangelio? Sí, porque estamos aquí. Necesitamos cada día fortalecernos y llenarnos de su Evangelio. Su Evangelio son buenas noticias. Y si lo has creído, ¿está obrando tu fe? ¿Sí está obrando tu fe? Dice aquí, del trabajo de vuestro amor. Dice, pero antes de la obra de vuestra fe. Parece paradójico, porque o es fe o es obras. ¿Sí has leído lo que dice Santiago? Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te muestro mi fe con mis obras. Porque si tu fe no tiene obras, está muerta. Y concluye este capítulo diciendo, aún los demonios creen y tiemblan. Todos podríamos decir, yo creo, pero ¿tu fe está obrando? La obra de vuestra fe, dice, y del trabajo de vuestro amor. Aquí el amor al que se refiere es ágape, el amor incondicional. Hay una motivación para trabajar familia. ¿Cuál es? El trabajo de vuestro amor. El trabajo tiene un resultado, o detrás del trabajo tiene que haber una motivación. Es el amor. Podemos estar haciendo las cosas por obligación, o porque ya no te queda de otra, o por querer vanagloriarte. Pero la motivación debe de ser el amor. El amor. El amor debe ser nuestra motivación. De tarea lee Hebreos 11. Ve, ahí vas a ver el amor de estos hombres, de estos héroes, pero también vas a ver su fe. Llévatelo de tarea, chútate todo ese capítulo y ve lo que hicieron. Amaban a Dios y creían en Él. Le creían a Él y se mostraba en sus obras, se mostraba en su amor. El amor debe de ser la motivación de tu trabajo y del mío. Cuando de repente, yo creo que todos en algún momento hemos pasado, y si no lo hemos pasado, tal vez llegue a pasar por nuestra mente el decir, ¿por qué? ¿O hasta cuándo, no? Voy a seguir haciendo esto, ¿o por qué yo tengo que hacer esto? Acuérdate de Jesucristo en la cruz, de su amor por ti, y que eso te anime, porque lo que va a contar delante de su presencia es esto, el amor. Corintios 13 dice que hay muchos dones, bueno, desde Corintios 12, pero Corintios capítulo 13, primera carta a los Corintios, habla específicamente del amor. ¿Cómo es el amor? Y dice que tú podrás tener todos los dones, aún podrás dar tu vida, sacrificarla por muchas personas, pero si la motivación de hacer eso no es el amor, de nada sirve. Tú podrás tener el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, de sanidad, de profecía, de discernimiento de espíritus, de ciencia, pero si no tienes amor, nada sirve. El trabajo debe de ser motivado por amor. Y si amas, trabajas para el Señor. Hay mucho que hacer, familia. Aquí, pero también allá afuera. Constancia en la esperanza, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Esperanza en nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser constantes. Los tesalonicenses, cuando Pablo
en ese momento cuando estuvo en la sinagoga y les habló que venía Jesucristo, que su llegada era pronta, y así se llama el tema de esta serie, ¿verdad? Jesucristo viene pronto. Y tú podrías decir, escucha hermano, pues desde ahí, desde el año 51 que se escribió la carta y hasta ahorita el 2021, y no llega Jesucristo. Tenemos que ser constantes en la esperanza. No tarda. Señor no tarda. El día y la hora no la sabemos. Y así como los de Tesalónica, ahorita nosotros también debemos de estar así con esa expectativa. Puede ser mañana, puede ser en un año o en 10 años. La verdad ya no creo que tarde mucho. Ya se están cumpliendo muchas cosas, ¿verdad? Que la Biblia ya nos ha enseñado. Y mientras tanto debemos de estar trabajando. Esta motivación nos lleva, familia, a que no nos rindamos. ¿Ante qué? Ante la adversidad, las circunstancias, la enfermedad, las carencias, el clima, el horario. ¿Por qué? Porque nuestra carne de repente te dice, más temprano. O dice, hace frío. Y más temprano. Eso no es nada. Pablo llega a Filipos, pues yo imagino todavía con los moretones y descalabradas, porque lo agarraron en las plazas, lo arrastraron. Cuando los presentaron a los principales en Filipo, dice que lo desnudaron y que ordenaron dele varazos. Y de ahí lo avientan a la cárcel y al calabozo más profundo, y todavía sus pies asegurados en un cepo, él y Silas. Se convierte el centurión, se convierte, el que cuidaba la cárcel. Hay un milagro, es un terremoto, Dios les abre la cárcel, se convierte este hombre, se convierte toda su familia, son bautizados, y en lugar de que de ellos dijeran, no, pues ya, vamos a descansar, a reposar porque estamos bien lastimados, continúan y llegan a Tesalónica. Ellos llegan con esas marcas. Aquí en el púlpito y así bien heridos. Y todavía de aquí tardan 3 semanas. ¿Por qué? Porque también los van persiguiendo y se van hacia Berea. Y se enteran que están en Berea y también los judíos de Tesalónica mandan para allá a perseguirlos. Y entonces tienen que huir hasta Atenas. Y Pablo, en lugar de que anduviera escondiéndose, él veía toda la oportunidad. Ya estaba en Atenas y se indigna, ¿no? Se siente, pues por decirlo así, coraje de que había muchas deidades y comparte la palabra. Y luego de Atenas se va para Corinto y predica la palabra. En todas partes él iba huyendo y al mismo tiempo predicando la palabra, pero porque le estaban dando sus cates. Y nosotros no queremos muchas veces perseverar, porque el obstáculo en nuestra vida, en nuestro caminar, es una gravita que la puedes hacer a un lado fácilmente. Y ellos tenían unos cerros así, de problemas, y los enfrentaban. Versículo 4. Esta iglesia dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esta iglesia ha sido amada y elegida, ¿por quién? Por Dios. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo le está diciendo, ustedes son escogidos, han sido elegidos por Dios, porque Dios los ama demasiado. Tu familia, tú también eres escogida, eres elegida por Dios, porque te ama. Dile a tu hermano de la derecha y de la izquierda, Dios te ama. Dios te ha elegido. Y este
Esta palabra o este texto es hasta cierto punto muy polémico juntamente con el libro a los Efesios. Porque pues aquí es donde se dividen muchos pensamientos, ¿no? Donde dicen, no, eres elegido o tú eliges, o eres predestinado o tú tienes que creer para ser salvo. Dios te ama y Él te ha elegido. Pero para ser elegido necesitas creer. Porque es en Cristo Jesús, en Dios. Para poder ser amado, o más bien ya eres amado tanto que Dios dio a su Hijo Jesucristo, para que tú creas. De esa manera ya eres elegido para recibir todas las bendiciones en los lugares celestiales que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Yo te recomiendo que busques en YouTube Familia de Dios Calvary Chapel, Efesios capítulo 1. Y ahí se aborda más a detalle este tema de la elección de Dios o la predestinación. Nosotros somos elegidos por Dios, familia. Lo dice Juan 3:16, somos amados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Él te da el derecho. Necesitamos creer que Dios nos ama y que ha dado a su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos. ¿Salvos de qué, familia? Del infierno, de la muerte eterna, de esa separación que existía entre el ser humano y Dios. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para el judío primeramente, pero también para el griego. Porque Dios no hace excepción o acepción de personas, no distingue. ¿Quieres ser elegido? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quieres disfrutar de esa bendición de la vida eterna que Dios tiene preparado para sus hijos en Cristo Jesús? Recíbelo en tu corazón y vas a ser hecho hijo de Él. Versículo 5 dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio, familia? Ok, el Evangelio son buenas noticias. Es el relato de vida y enseñanzas de Jesús. El Evangelio también nos habla de que Dios muestra a la humanidad su amor, mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir el mundo. Es así que Jesucristo muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos conforme Él mismo lo había predicho. Lo que dice en Romanos 10, si confiesas que Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo, serás salvo. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. ¿Crees el Evangelio, familia? Dios nos llama a que creamos el Evangelio porque es el poder de Dios. Dice, porque vuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Aunque Pablo hizo muchos milagros, sanó a muchos enfermos, pero aquí este versículo no se refiere a esto, se está refiriendo a la palabra de Dios.
El Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo haga esa obra en ti y te transforme. Los que estamos aquí no es casualidad, es Dios el que nos trajo, ¿o no? Desde la mañana Él te levanta, te permite que estés bien, que todas las cosas estén ahí, lo que necesitamos para llegar. Y si por algo alguien te invitó, es que Dios es el que te estaba invitando o te está invitando. Porque Él quería que tú escucharas esto, que Él te ama y que el Evangelio es poder de Dios para salvarte. Te va a salvar de muchos problemas, de muchos dolores de cabeza, de muchas aflicciones, pero principalmente te va a salvar de la condenación eterna. Esto es lo que le urgía a Pablo, por eso era tan persistente e insistente en hablar las buenas nuevas, porque no quería que nadie se perdiera, tenía el sentir de Jesucristo. Y ese sentir debe de haber también en nosotros. Dice que, como veis, voy a leerlo todo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Nosotros debemos estar plenos, completamente seguros, convencidos que es el poder de Dios la palabra, hermanos. Dice que nosotros somos salvos por fe, ¿verdad? Y que la palabra de Dios es la que obra en nosotros, esa fe. Y es el Espíritu Santo, pues es don de Dios. Versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. ¿Y con gozo de quién? Del Espíritu Santo. 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Regrésala al 6, por favor, otra vez. Dice que ellos fueron imitadores, los de Tesalónica. Imitadores de Pablo, de Timoteo, de Sila y de Lucas, aunque no lo menciona ahí. Y del Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Probablemente, a veces, casi siempre, en lo personal a mí me sucedió. Cuando yo recibí la palabra fue en medio de gran tribulación. Tal vez no como la de ellos. Estaba mi familia atravesando un problema muy gacho. Mi papá tenía que ser operado del corazón. Era una cirugía muy cara. Mi papá se estaba deshaciendo de todo lo que tenía en sus manos, que podía obtener algo económico. Obviamente, si mi papá estaba enfermo, pues no había muy buena economía. Nosotros teníamos que chambear. Yo tenía 19 años. Y llega el Evangelio, llega la palabra de Dios a mi vida. En medio de gran tribulación. ¿Y sabes qué provoca eso? Que te aferres más a Dios. Y cuando oraron por mi papá ya tenía casi 2 años llevando estudios, ultrasonidos, electrocardiogramas, todo un proceso para que a fin de cuentas él ya se le programara la cirugía para abrirle el corazón. Tenía un orificio en una de las válvulas del tamaño de la cabecita de un alfiler, y por ahí él estaba teniendo una hemorragia. Se le inflamaba el pecho muchas veces, otras veces se desmayaba. Estaba muy mal. Su vida prácticamente estaba en cualquier momento podía morir, le dijeron los médicos. Oran por mi papá y Dios lo sana. Ya no tuvo que intervenirse.
Y eso no es que haya obrado, realmente lo que obró, gloria a Dios obviamente, ¿no? Se ahorró mucha lana mi papá, pero lo que obró fue la palabra de Dios. Y el estar en esa tribulación hace que te des cuenta que ni el dinero, ni tus fuerzas, ni los médicos muchas veces tienen la respuesta para tu necesidad. Ellos aquí obviamente la tribulación que estaban experimentando y que estaban imitando de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo es que los mismos de su nación o de su ciudad los estaban persiguiendo y los estaban desconociendo, ¿no? Se hicieron sus enemigos. Así como Jesucristo tuvo sus enemigos en su propia nación, en su propio pueblo, y Pablo también, los judíos lo andaban persiguiendo, ahora ellos estaban siendo imitadores de Jesucristo y de Pablo en esta circunstancia. Y que eso no afectaba. A pesar de ello, ellos estaban creyendo el Evangelio. Y como dice, o sea, noten, había tribulación, pero había gozo. Estaban en gran tribulación, pero tenían el gozo del Espíritu Santo. Mientras las personas que no tienen a Dios, muchas veces hasta piensan en el suicidio. No tienen esperanzas. Nosotros sí, familia. ¿Cuál es tu tribulación? Dios la conoce. Y Él te dice que te goces con el gozo del Espíritu Santo. Sumérgete más con Él, en su presencia. Deleítate en su palabra. No hay tribulación que supere el amor de Dios por ti y del gozo del que hablábamos al principio, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿No tienes trabajo? ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿Tienes temor? Recibe la palabra de Dios, no importan las tribulaciones que estés viviendo, créela y aférrate. Confía en Dios. Eso es creer el Evangelio, pero también es vivirlo. Vivirlo es estar con gozo. No siempre, y el gozo no quiere decir que andes sonriendo, porque a veces tienes dolor, sea físico o emocional. Y eso a veces, pues, lleva a que no reflejes una sonrisa. Pero el hecho de que no estés sonriente no quiere decir que estés angustiado o triste. Tú puedes estar teniendo, porque luego dicen, tienes una cara de enojón, pero pues es que te viene doliendo el estómago, ¿no? O tienes un dolor en alguna parte de tu cuerpo, en el hueso, o de la pierna, o no sé, te duele la cabeza, pero realmente estás experimentando también el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque estás fiel, estás aquí. Si estás aquí es porque el gozo del Señor está aquí, contigo, en ti. Versículo 7. Todavía me queda hora y media. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que de Macedonia y de Acaya que han creído. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hace rato Adán mencionaba a un hermano que para él ha sido ejemplo. ¿Por qué? Conforme al versículo anterior. ¿Cómo es posible que a veces hay personas que están en gran tribulación y están firmes en el Señor? Y están sirviéndole al Señor. O que a veces tal vez no estén pasando por dificultades tan severas, pero están creciendo en el Señor. Se ve el hambre, la necesidad y el amor por Él y por la gente, por el prójimo. Necesitamos ejemplos de personas que nos inspiren, ¿verdad, familia? Sí. Nuestro principal ejemplo es ¿quién? Jesucristo. Pablo les decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. A veces nosotros sabemos que nuestra confianza y debemos de poner nuestra vista en Jesús, pero también hay personas que nos inspiran.
Les vuelvo a repetir, lean Hebreos 11. Hay personas que nos inspiran a continuar, que su vida nos reta, nos anima. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres ejemplo? ¿Tú inspiras a otros? ¿Mi vida inspira a otros? Yo amo a Dios, yo quiero lo mejor para Él, para su obra. Yo quiero que Él sea glorificado con mi vida, con mis obras. Procuro caminar de tal manera que mi vida no sea de tropiezo, sino todo lo contrario, que inspire, que anime a otros, que acerque a muchos al Señor. Dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Es decir, desde el norte de Grecia hasta el sur, de un extremo al otro y más allá. Su testimonio, su vida había impactado a toda esa región. En tu casa, ¿tienen buenas referencias de ti? En tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad, en Xonacatepec. Tu conducta puede ser imitada. A veces tenemos este tipo de excusas. Dice, escucha mi consejo, pero no veas mi vida. Mira, estás mal, tú tienes que hacer esto. Bueno, no te fijes en mí porque yo no soy ejemplo, pero tienes que hacer esto. Estas personas estaban impactando porque estaban creyendo la palabra de Dios, el Evangelio. Lo estaban viviendo y lo estaban llevando, lo estaban hablando. Tenemos que creerlo. Si no lo vivimos, familia, es porque no lo creemos. Si no lo hablamos es porque no lo vivimos y porque no lo creemos. Porque a veces no lo hablamos porque dices, ¿cómo le voy a hablar del Señor a Él si soy más piratón que Él? ¿Cómo les puedo decir, mira, el Señor puede transformar tu vida si no ha transformado la mía? Es importante recibir la palabra, familia, o el Evangelio, pero tenemos que vivirlo para ser ejemplo e inspirar a otros a seguir a Jesús. Versículo 8, ya más faltan 17 versículos. Es cierto, son 10. Compartiendo el Evangelio. Ellos compartían el Evangelio, familia. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Le estaban quitando la chamba a Pablo y a sus acompañantes. Pablo tenía esta preocupación que él, en cuanto se salió de Tesalónica, que ellos se hubieran apartado del Señor, que el enemigo, y eso lo vamos a ver en los capítulos posteriores, que ellos se hayan alejado de Dios, que el trabajo de Pablo y de Timoteo y Silas haya sido en vano. Cuando ellos se fueron, dice, pero partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor en todas estas partes, de tal manera que cuando nosotros vamos a estos lugares, dan buenas referencias de ustedes, de que ustedes siguen continuando con la obra del Señor. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 28 del versículo 19 al 20? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una gran comisión, familia. Tenemos que hacer lo mismo que hacían estos hermanos de Tesalónica, compartir el Evangelio. En la mañana ya nos dio un tip el hermano Adán. ¿Tienes pena tal vez? ¿No tienes la facilidad de la palabra? ¿O tienes el temor de cómo entablar una plática? Comparte, ¿verdad? Por Facebook, por YouTube. Apoya el ministerio, apoya la obra, familia. Y
también con las personas que están a tu alrededor, háblales. Si creemos el Evangelio, lo vamos a vivir, familia. Hace muchos años visité una iglesia junto con otro hermano y les mencionamos que íbamos a salir a evangelizar. Y él dijo, pero que sea como en 3 meses. Ok. A lo mejor para que prepararan la propaganda, los folletos, no sé, ¿verdad? Alguna estrategia para discipular a los nuevos convertidos o a los que se alcanzaran. No, porque él decía para que sirve de que ordeno mi vida y empiezo a dar testimonio y ya tenga como que esa autoridad moral, ¿verdad? Pues si es necesario, sí, familia. Tal vez el siguiente paso que tienes que hacer es vivirlo. Empieza a aplicarlo a tu vida, el Evangelio. Recuerda que Jesucristo viene pronto. Si no ha venido, es porque ama a tu mamá, ama a tu papá, ama a tu hermano, ama a tu tío, ama a tu vecino. ¿Qué pasaría si hubiera venido Jesucristo hace 18 años? Yo no sería salvo. 15, 10, hace un año. Si no ha venido, probablemente es porque está esperando que muchos de tus familiares crean, que se les anuncie la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Tú provocas conversaciones que te ahorillen a tener que hablar de Jesús? ¿En el trabajo? ¿O te avergüenzas del Evangelio? Estos hombres de Tesalónica, estos hermanos, tenían un buen testimonio, daban buen testimonio de su conversión. Y así se ve una persona que se arrepiente. Si realmente tú te arrepientes, te conviertes. De hecho, eso es sinónimo. Es un giro de 180 grados. Dejas de ir hacia un rumbo y giras y ahora le das la espalda hacia donde caminabas para avanzar hacia Dios. Y esto lo veremos en el versículo 9, que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué te conviertes, familia? ¿Para qué te conviertes, hermano? ¿Para qué me convierto o para qué me convertí? Para servir a Dios. Se tiene que ver un parteaguas, tiene que haber un antes y después de Cristo en tu vida. Antes veían que, no sé, te postrabas ante alguna escultura, ¿no? Que tu vida era la parranda, el alcohol, las drogas, que le eras infiel a tu esposo o a tu esposa, que desatendías a tus hijos, que antes tal vez no tenías vicios, no eras idólatra, pero y presumías a lo mejor de que tenías una vida moral muy buena, pero estabas bien metido en la chamba. Tu intención lo único que era es acumular bienes, y ya tenías una casa y ahora un terreno, ya tienes el terreno, bueno, ahora construyo la casa, y así. Eras materialista. Eso también son ídolos. O tú decías, no, ¿cómo buscar a Dios? Pues es el domingo y es el día que tengo yo que disfrutar a mi familia. O es el día que tengo para descansar. Dice que se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Si tú dejas los ídolos, en automático tú tienes que venir a este otro extremo. No puedes estar a la mitad, con un pie aquí, con otro pie de este lado. Porque o sigues idolatrando, o estás sirviendo a Dios. O hay un constante avance hacia Dios. Eso es convertirse, darle la espalda al pecado. Y eso se refleja, se ve en tu vida.
para servirle al Dios verdadero. ¿Le estoy sirviendo a Dios? Me pregunto. Eso te deberías de preguntar. Y no solo aquí, en tu casa. ¿Le sirves a Dios cuando tratas bien a tu esposa, cuando tratas bien a tu esposo, cuando cubres las necesidades de tus hijos, cuando eres un buen trabajador? Y si eres jefe o tienes tu negocio, tu empresa, cuando eres un buen empleador, como ciudadano, como hijo, ahí le sirves a Dios. Como padre, como madre. Familia, tenemos que hablar con nuestra boca, pero también con nuestra vida. Que tu conversión sea tan notoria como la fue de estos hermanos. Versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa era su esperanza, su expectativa de los tesalonicenses. Esa debe de ser también nuestra esperanza, familia. Y es en breve. Tu vida, dice la palabra de Dios, que para Él 1000 años es como un día. Entonces, ¿qué son 20 años más? ¿O 1000 años? Que dudo mucho que pasen 1000 años más. De hecho, dudo mucho que pase un siglo siquiera. Ya está todo más cerca. Hay muchas señales. Esperaban al Señor. Nosotros debemos de también estar así esperando al Señor. Tan extremos estos brothers que esperaban al Señor que hasta dejaron de chambear. Es algo que también Pablo después les corrige. Pero, ¿por qué? Porque 3 domingos o 3 sábados en ese tiempo no era suficiente para enseñarles todo lo que nosotros ya sabemos ahorita. Ellos obviamente dijeron, ¿viene Jesucristo? Pues no perdamos el tiempo. Nosotros también sabemos que Jesucristo viene. No quiere decir que dejemos de trabajar, pero sí que aprovechemos bien el tiempo, que no desperdiciemos nuestra vida. Cuando venga Jesucristo, tus 20 casas, si es que las tienes, tu cuenta en el banco, por muy millonaria que sea, no te la vas a llevar. Este mundo va a pasar. La palabra de Dios es la única que no pasará. Nosotros sí tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos, y Dios te va a proveer. Y si Él quiere, te va a dar un excelente trabajo que te va a dar muy buena economía. Y si Él no lo quiere, no va a ser así. Pero nunca te va a dejar sin comer. Nunca, 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 nunca. Y menos si estás buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, dice que debemos de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, fue a los cielos, está sentado a la derecha, dice, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Leamos Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 12 al 17. No del juicio, porque nosotros ya no vamos a experimentar el juicio. Aquí la ira venidera es la gran tribulación. Nosotros no vamos a experimentar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo por nosotros en el rapto. Esta carta tiene esta finalidad de aclarar estos asuntos, ¿verdad? ¿Qué sucede con los que murieron antes de que Jesucristo viniera? Apocalipsis 6, 12 al 17. Y con esto terminamos. Miré cuando abrió el 6º sello, es el apóstol Juan, y aquí hubo un gran terremoto. El apóstol Juan es el que está narrando todo esto que vio y nos los hace saber. Y el sol se puso negro como tela de silicio,
y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Tus casas se van a destruir con esos meteoritos. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Por eso es que en el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Agradécele a Dios que te libra de la ira venidera, hermano. Él viene antes por nosotros. Y si mueres, cuando Él venga por su iglesia, dice que nos va a resucitar. Y nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo. En un instante nos va a transformar, juntamente con los que en ese momento estén vivos también. Y los muertos resucitarán. ¿Para qué? Para unirnos a Jesucristo en las nubes, en el cielo. Y entonces viene la gran ira sobre los que no hayan creído, sobre los que se hayan quedado. Amén. Como conclusión, familia, llévate esto. ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Ya sea que muramos o que Él venga a nosotros antes, mientras tanto, ocupémonos en lo que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Cuál debe de ser esa motivación? El amor. Por amor a Él y por amor a nuestro prójimo. Cree, vive y comparte el Evangelio, familia. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí, inclina tu rostro. Amado Dios, gracias Dios por darnos tu palabra. Gracias por desafiar nuestras vidas con el testimonio, con la vida misma de estos hermanos de Tesalónica, Señor. Queremos parecernos más a ti, Jesucristo, no importando las tribulaciones, no importando las burlas, los problemas, Señor, no importando nada, Padre, que no sea un obstáculo que nos estorbe para hablar tu palabra, para vivir tu palabra, para creer tu palabra, Señor. Hoy nosotros necesitamos aferrarnos más a ti, Señor. Necesitamos experimentar el gozo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y necesitamos hablar, Señor. No nos podemos quedar callados, Padre. Como también dice tu palabra, la mies es mucha y los obreros pocos, Señor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Señor. Te pedimos, Padre, que uses nuestras vidas, Señor, que uses los recursos que has puesto a nuestro alcance, que has puesto en nuestras manos, Señor, para llevar tu Evangelio, Señor, para extender tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, produzca lo mismo que produjo en los hermanos de Tesalónica, Señor. En el nombre de Jesús, amén.